Pues oye, por mí cuando queráis, ¿eh? No sé si lo haré más. Pues cuando quieras tú, Pedro, si quieres, introduce. Vale, no, pues muy sencillo, porque aquí nos interesa escuchar es a vosotros. Bueno, la otra vez hicimos una primera prueba con esto del Zoom, a ver qué tal funcionaba, gustó bueno, decidimos repetir. Lo único que hemos cambiado un poco el formato respecto al otro día. El otro día estuvimos una hora hablando prácticamente de un solo tema y hoy la idea era hacerlo un poco más dinámico y hablar de varias cuestiones, ¿no? De varios temas. Y bueno, entonces, pues con la idea un poco de que a lo mejor es más breve, entramos menos en profundidad, pero también va a ser un poco más entretenido, veremos de más cosas. Y creo que comenzaba Fernando, ¿no? Sí. Nando, ¿me dejas decir una cosita? No. Oh, Vaya. Bueno, sí, venga. gracias. Nada, eso, Pedro, agradecer mucho al club que cuente con nosotros, porque nosotros somos socios del club desde, no decimos cuánto, porque delataría nuestra edad. Pero bueno, ahora aparte de ser socios y que nos guste y participar y todo eso, pues el club también es un buen cliente nuestro, ¿no? Y en estos momentos en los que no puede venir nadie y tal, pues hay que decir que prácticamente casi todo lo que estamos trabajando es de actividades del club, ¿no? Entonces tenemos que estar agradecidos, decirlo un poco y que se lo transmitas a la junta directiva, ¿de acuerdo? Muchas gracias a vosotros también por colaborar y por todo. La verdad es que los cursos que habéis estado haciendo, todo el mundo está saliendo muy contento y nos estáis ayudando bastante. O sea que yo creo que un poco es colaboración en favor de todos, ¿no? Y eso, nada, en fin. La verdad es que estas actividades también propusimos hacer por la gente que estaba fuera y que no podía venir aquí. Y también es agradable verles la cara, ¿no? Que de vez en cuando y hablar un poquito. Con que nada, y ya sin más, si os parece, y vamos a hablar un poco del tema de los saludes de placa, de viento. Nos ha contado algo Fernando sobre todo esto. Empezamos por ahí, ¿no? Sí. ¿Os parece un poquito? Yo me voy a apagar el micrófono, nos lo apagamos todos y lo dejamos a aquí está hablando para que no entren otros ruidos y no nos moleste y lo escuchemos bien todos. Y cuando queréis hablar, pues o levantéis la mano así o lo que sea y ya activéis el micrófono y habláis. ¿Eh? Venga, Fernando. Vale. Vale. A ver, bueno, como ha dicho Pedro, primero voy a hablar un poquito de los saludes de placa, después hablará Javier y después yo acabaré también con más fotos y tal de la Chamonix Mat cuando estuvimos con Mayencos, etcétera, hace unos años, con Pedro también. O sea, un poco así, son como tres partes, ¿vale? ¿Por qué vamos a hablar de los saludos de placa? Con la mayoría de vosotros ya hemos estado hablando de estos temas en los cursos de este año y de otros, etcétera. Porque 3 de cada 4 muertos en avalanchas en montaña son por aludes de placa, no por aludes de nieve, polvo ni de primavera. También los hay, naturalmente, y también tenemos que saber y estar atentos de todo tipo de aludes, pero el mayor porcentaje de muertos es por aludes de placa, de viento. Entonces, por eso es lo que más tenemos que concentrarnos y saber del tema. Cuanto más sabemos del tema, mejor podemos tomar decisiones, porque al final el objetivo es el tener muchos datos. Nunca se acaba de saber de estos temas. Incluso mueren todos los años grandes expertos, pero cuantos más datos tenemos con nosotros, mejor decisión podemos tomar. Si salir o no, la primera decisión, y si por allí o por allá, o datos. Pero la importancia de las placas de viento. No es una luz que nos viene de encima como en las películas, tanto de nieve húmeda más lento como de nieve polvo más rápido, sino que lo provocamos nosotros. Se nos va debajo de nuestros pies la placa. O mía, o de todo mi grupo, o de un bicho, un sarrio, etcétera, que está pasando encima de nosotros, que también puede ser, o otro esquiador o otro montañero que está encima de nosotros, pero es que se va toda la superficie con nosotros, que puede ser poquito o puede ser de metros, de varios metros, tremendo, y puede ser pequeño y puede ser de hasta kilómetros, ¿no? Unas placas gigantes que después ya se convierten en avalancha normal. Pero lo que provoca es esa placa que se va. ¿Cuándo son los aludes de placa? Pues cuando ha nevado con viento,
o cuando ha nevado y después ha hecho viento, que más o menos es lo mismo, ¿no? No vamos a entrar en detalles de los cristales, no sé qué, no sé cuántos. En resumen, es el viento barre la nieve donde da el viento, que se llama barlovento, y la deposita suavemente detrás, que se llama sotavento. Lo limpia, la quita de donde le da el viento y la deposita suavemente, pero la deposita rota, es unos cristales rotos y no se llegan a pegar bien con la de abajo. Ocurren muchos factores, tal, pero ese es un poco el resumen. No solo en las crestas, etcétera, y en los collados, también puede ser en una ladera, los relieves que hace ladera, o en un valle, pero siempre es provocado por el viento, ¿no? Ojo, porque dices, no, es que la última nevada ha sido de medio metro, pero no ha hecho viento, bien, pero igual abajo sí que había una placa de viento, que pueden durar semanas y semanas hasta que eso ya al final se solidifica, claro, se transforma, que es la palabra que empleamos, eso ya al final pues sí, se suelda con las otras capas, pero puede persistir incluso si no ha hecho viento, incluso si no se ve, ¿de acuerdo? Si no se intuye, porque a veces se ve, se intuye cuando ha hecho viento o no, aunque debíamos saberlo por las predicciones, por tal. Pero esas olas, vosotros lo sabéis, ¿no? Que hace el viento y también incluso tiene a veces una textura, pero de esto mejor lo dejamos porque podría ser, entramos en un tema peligroso, ¿no? En principio no se tendrían por qué ver o no se tendrían por qué intuir. Y antes de poner el primer vídeo, importante, las predicciones, obligatorio antes de salir cada día, las predicciones sobre todo de la página oficial AEMET, que entramos en la predicción nivológica, es súper fácil, yo entro todas las mañanas, AEMET, predicciones, montaña, Pirineo Aragonés, y ¡prum! Te sale todo, una página entera súper detallada, que te dicen pues los niveles, ahora está por ejemplo muy bajo, nivel 2, yo estuve antes de ayer, bueno, Javi ha estado hoy también, y está, bueno, sucio, marrón, de esta nieve arena que ha caído, y hay poco peligro de avalanchas, 2, está dando en todas las alturas. Bueno, pero aún así, siempre como norma, siempre hay que tener cuidado, etcétera. Pero obligatorio tendría que ser lo de leer el parte, si es que no cuesta nada, además es el parte oficial, es el que vale, ¿no? Sobre todo en el tema de las placas de viento. Y lo dice siempre muy detalladamente. Orientación, ahora me lo estoy inventando, sur, sureste y suroeste, porque ha venido de norte, noreste, noroeste, lo que sé. Entonces, ese dato es muy importante, entonces tú ya cuando planeas una ruta, ya piensas en evitar ese tipo, sobre todo en las partes más, pues cerca de las crestas, de tal, lo que hemos hablado, pues evitar y cambiar el itinerario o tener más cuidado en esas zonas. Bien, después de este rollo de introducción, mi hermano va a poner algunos vídeos para hacernos una idea de lo que es la placa, que se ve muy bien y mejor, ¿cómo se dice? Una imagen que 1000 palabras, ¿de acuerdo? Cuando quieras, Javi. No, esto no. Un momentito, a ver si... Perdonad. Espera un segundo, a ver. Ahora, perdonad que me ha salido otra cosa antes. No, no. Vale, ahora. Ese, sí. Este es, ¿no? Sí, sí. Se ve muy bien ahora la imagen de una avalancha de placa perfecta. Ahí atención a ese esquiador.
Mirar cómo se está rompiendo todo debajo de sus pies. No le cae la avalancha encima, ¿eh? Se va todo, mirad qué impresionante. Y después ya se convierte en una avalancha normal. Pero mirad, en cámara lenta, esto tendrá medio metro y tal, pero vamos, al final está vivo, ¿eh? Después comentan en el vídeo que, bueno, como tal, y después viene todo el rescate y tal, que no es el tema de hoy. O sea que si quieres podemos ver el segundo vídeo, Javi. ¿Corto? Sí, corta porque ahora habla de todo el tema de rescate y tal, que si no nos vamos a alargar mucho. Un momentito. Vale. Ponemos el segundo. Vale. Bueno, este es el de Astún. Mirad qué perfecto, ¿eh? No pasó nada también. Pero ya podía haber pasado tanto al esquiador como al de abajo, ¿eh? La placa se va debajo de nuestros pies, de nuestro o del grupo, pero después provoca una avalancha normal, digamos, tradicional, que ya empieza a bajar todo y se lleva todo lo que haya por abajo. En este caso, tuvo suerte que se paró, pero podía haber pasado tanto a él como al esquiador que está esperando abajo. De todas maneras, este día había factor 4, que recuerde yo, entonces no se, debajo de una cresta es que comprarse todos los tickets de la lotería. Entonces al final, pues claro, te toca, ¿no? El típico, lo que no habría que hacer. Vale. Si quieres, pon la siguiente, Javi. Un momento. Es que a veces, viéndolo, uno, ¡pum! Fijaros qué interesante. Un grupo de amigos con tabla, el día precioso, todo muy bonito. Atención. Mirad. ¿Eh? Se ha ido el monte. Se va todo el monte. Medio metro, en este caso. Y después ya lo que ocurre. Ya se lleva ya una avalancha normal que ya, bueno, y el de abajo, no sé si se lo lleva o no, está intentando escapar, ahí se ve el de abajo. Una vez con mi hermano, hace muchos años, cuando hicimos lo de la suela de la zapatilla, los viejos, perdón, los gente más mayor se acordará que bajamos esquiando, pero cuando fuimos a la suela, cuando estábamos yendo, provocamos una luz de placa, pero tremendo. O sea, lo que pasa es que éramos jóvenes y tal, y además no había la información que teníamos ahora, pero vamos, mínimo tendría 1,5 metros de profundidad, tremendo. Y se fue, yo lo corté y se fue mi hermano. Yo me quedé justo en el borde. De esto que no pasó nada, pero ahora viéndolo desde la distancia dices, uf. Además, bueno, prefiero dejarlo allí, pero como anécdota, ¿vale? En la foto, Javi, se ve Sí. por donde ha bajado allí. En esta foto, bueno, se ve pequeñito, pero se ve arriba donde salió la avalancha, la placa, lo que hemos visto, las imágenes que hemos visto antes, y fijaros, barrió toda la ladera ya convertida en una avalancha normal, digamos, ¿no? Es muy significativo, se ve muy bien. Y ya para acabar esta primera parte sobre los aludes de placa, solamente muy curioso este pequeño vídeo de mirar a cámara lenta, está pasando este esquiador, está andando y mirar cómo se rompe toda la placa debajo de sus pies sin que provoque una luz esta vez. Mirad, se está rompiendo, ¿habéis visto? Todo eso ha cedido, ¡prum! Es lo que se llama una placa friable, ¡trum! Que a veces ni siquiera se ve cómo baja esa placa, cómo se hunde esa placa, pero se oye un ruido.
esto es es muy interesante estar atentos. Eso que a veces oímos ¡bum! Como un ruido hueco, significa que había hueco, que no estaban unidas esas capas, ¡bum! Se ha hundido todo, y en el caso de una pendiente, todo esto hubiera bajado. Lo que se dice una placa friable. Lo veis, ¿no? Cómo se ha roto todo alrededor del esquiador. Bien, yo ya no tenía nada más que comentar de este tema porque además habíamos dicho de hacerlo todo muy breve, muy pum 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 para que diera todo atento. ¿Queréis comentar alguna cosita de este tema o cómo hacemos? Sí, ahora dijimos más o menos eso, que serían intervenciones de 15 minutos y 5 de debate, por supuesto, lo que sea, ¿no? Pero entonces lo que queráis, activamos los audios si queréis y comentamos lo que ¿Hablar queráis. ahora o callar para siempre? Es broma, ¿eh? Pedro, Sí. ¿quieres comentar algo? No, bueno, a ver, yo os cuento que ya sabéis, ¿no? La avalancha se ha comentado Fernando del grupo de Jaca fue el grupo nuestro. O sea, fue además una salida que hacemos habitualmente en el pico escalar y finalmente ahí bajamos al collado, bajamos en el collado y ahí no nos hemos tenido ningún problema. Pero bueno, pues íbamos con mi hijo, el chaval le apetecía la zona más pendiente, dijimos, hombre, que hay mucha pendiente, tal. No, que de verdad confía en mí, que bueno, pues no sé, estamos todos con cien ojos, ya se ve cómo se está grabando, tal. Baja por delante José Carlos y ya se ve que bajas bien, sin problemas, porque bajó por donde bajamos todos, ¿vale? Pero él se tiró por la zona un poco más pendiente y ahí fue donde le pasó. Ya conocemos la zona bien, sabemos que luego se suaviza bastante la pendiente. Aquel día habíamos hecho todo el reglamento, habían hecho control de arba. Casualmente en la salida llevaba el arba apagado, casualmente, el que le cogió la avalancha. O sea, eso hay que hacerlo siempre. O sea, mira que nunca lo usamos ni nada, pues bueno, aquel día tampoco lo llegamos a usar. Se le ve en la imagen que aparece una mano con el bastón y no le llegó a atrapar, se quedó por aquí, ¿vale? Y salió solo por su propio pie y sin ningún problema ni nada. Pero bueno, y yo recuerdo cuando llegamos abajo que José Carlos le dijo, bueno, Ignacio, ¿qué te ha dicho tu padre? ¿Te acordarás, no? ¿Le harás caso la próxima vez? Y me dice, sí, sí, digo, bueno, esperemos. Ya está. Sí, yo creo que nunca nos tenemos que avergonzar de haber estado envueltos en una cosa que sabemos que ha habido cierta imprudencia o errores de protocolo y tal, ¿no? En lo que os contaré yo luego hay muchos. Y este principio de invierno ha habido muchos ejemplos de eso. La gente quizás tenía muchísimas ganas de salir y se ha salido muchos días por zonas que no se debería. Y esos días fueron todos esos días de las nevadas y del frío y tal, que tarda mucho más también en transformarse la nieve y en asentarse, pues hubo varios sustos, ¿no? Nosotros, un compañero nuestro, no con un grupo, sino con un grupo de amigos en Collarada, también tuvo un susto, también errores de protocolo. Y yo creo que es muy importante eso, no taparlo, sino al revés, hablarlo y tal para que se nos fije en la cabeza e intentar que no se repita, ¿no? Yo creo que eso es algo que es mejor que no decir, bueno, no digo nada, o incluso te pasa a ti solo, te quedas ahí y tal, y luego es más fácil que lo repitas otra vez, ¿no? O sea que yo creo que en eso hicisteis bien, en que al final pues, se difundiera y se hablara y que todos pudiéramos conocer, ¿no? Lo que había pasado. No fue voluntario, no quisimos que se Ya, difundiera nosotros, los adultos, pero los chiquillos, además menores de edad, lo sacaron en las redes, en Instagram. Ahí fue cuando se hizo viral. Entonces, bueno, la verdad es que para mí no fue una experiencia agradable porque sabía que no estaba bien hecho el tema y nos llamaron medios de comunicación para hablar con él. No me negué. La verdad, no quiero exponer. No quiero exponer y entonces, bueno, al final, pues bueno, salió su hermano hablando también en algún medio de comunicación y tal. Pero vamos, yo un poco con lo que me quedo es eso, que realmente, y luego lo escucho en otros accidentes, en algún momento alguien dice, no lo tengo claro por allí. Ante la duda, ojalá no te tires. ¿Vale? Se tiró. Bueno, luego estábamos vigilando los demás, ¿vale? Separados para que no nos cogieran en caso de que hubiera algún problema. Era un día claro, no había, o sea, había sol, ya se ve el vídeo, ¿no? Y tal, y un rescate no había sido tan traumático como a lo mejor en otra zona más expuesta, más escondida, más y con una meteorología peor, ¿no?
Bueno, yo creo que hicimos muchas cosas bien, una mal. La próxima vez ojalá no hagamos ninguna mal y sean todas bien. De todas Pues cuando, maneras, Pedro, una cosa te voy a decir. Aquí os pasó esto, pero fíjate, en todas las salidas que hemos hecho juntos, o cuando he salido con otras personas, yo nunca he sufrido, nunca he estado envuelto en una luz de placa, pero estoy convencido de que he pasado por zonas 1000 veces perfectamente susceptibles de que hubiera una luz de placa y simplemente hemos tenido la suerte de que no se ha desencadenado, pero es que al final es un poco una lotería. Cuando no, como decís, cuando no sigues todos los protocolos y vas por el sitio adecuado, hay veces que no te ves envuelto en una situación así por pura suerte, no porque lo hayas hecho todo bien, ¿eh? O sea, que os ha pasado ahora, pero otras veces hemos estado, yo creo, en circunstancias parecidas y simplemente, pues, la suerte de que no ha ocurrido nada. sí, y yo cuando comentaba que es bueno hablarlo, no por colgarlo en las redes, ¿no? Eso yo creo que hay que evitarlo porque aquí ya sabemos que si no eso va como la pólvora. Yo creo que me refiero a hablarlo dentro del grupo, dentro del club en este caso, o dentro del grupo de profesionales, con el susto que tuvo este compañero nuestro con sus amigos. Me refiero, lógicamente, de un análisis más serio que el que se hace en las redes, ¿no? Que de repente miles y miles de personas empiezan a verlo y al final allí no tiene su función. La función es el grupo, hablarlo, exponerlo, airearlo y valorar los errores que ha habido. Yo creo en eso, Yello, que yo también me gusta. Fernando ha contado antes el ejemplo de cuando nos cogió en la suela de la zapatilla. Entonces ni llevábamos armas, ni mirábamos partes de avalancha, simplemente donde había nieve íbamos, ¿no? Era hace muchísimos años y no había el conocimiento que hay ahora y tal, ¿no? Pero yo creo que se puede evitar muchísimas veces. No quiere decir que mañana en un despiste nos pase a cualquiera de nosotros. Pero yo creo que no hay que creer tanto que es una cosa de suerte, sino más de protocolos. Lógicamente también depende de lo que quieras arriesgarlo. Está claro que si te limitas a foguear en la estación, pues no vas a tener nunca un problema. En el momento en que sales en un entorno no controlado vas a tener más. Pero yo creo que casi siempre que tenemos un susto, mirando hacia atrás, nos damos cuenta de los fallos que hemos tenido. Sí, yo no estoy de acuerdo contigo, Javier, y seguro que si sigues los protocolos a rajatabla, las posibilidades de que te ocurra algo así son mucho más limitadas. Pero lo que quiero decir es, haciendo un poco de autocrítica, que yo te puedo asegurar que me haber metido en situaciones en las que no he mirado o no he valorado absolutamente todos los factores al detalle, aún así no me ha ocurrido nada y en ese sentido digo que probablemente he tenido suerte. Evidentemente, si lo verificas todo con todo detalle y rigor, pues bueno, las posibilidades de que te pase son mucho más pequeñas. Luego está la consecuencia. En principio íbamos todos, ya digo, con el arma funcionando perfecto, con nuestra pala, nuestra sonda, con todo el material. O sea, me refiero, en último extremo, si has hecho todos los protocolos bien, tienes muchas más posibilidades, digamos, de salir del tema airoso, ¿no? Por decirlo así. ¿Pero has comentado algo de que alguien lo llevaba apagado en ese momento? No, al salir, cuando Al salir, hicimos el control de arma. Sí. Justo mi hijo, el que provocó la luz, tenía apagado. Y lo encendió porque hicimos control de arma al principio. Si no, habría sido otro error más a sumar a la cadena, ¿no? O sea, aquello lo evitamos porque aplicamos bien el protocolo a la salida. ¿Alguien quiere contar algo más? Pasamos al siguiente tema, ¿os parece? ¿Sí? Sí. Sí. Venga. Vale. Nada, yo en este caso voy a compartir pantalla. He preparado una presentación muy sencillita. Visualmente no es nada bueno y tal, pero simplemente es contaros la única vez que en mi vida he tenido que utilizar un arma de verdad. Todas las otras veces ha sido siempre en cursos, en reciclajes, en pruebas y tal. Solamente una vez en la vida he tenido que usarlo. Ahora os cuento un poco la historia. Y el resultado fue un fallecido no de nuestro grupo, era alguien que estaba en otra zona, pero que nos cruzamos a la bajada. Y bueno, pues simplemente es también una experiencia y también es una reflexión sobre los errores que tuvimos nosotros ese día
que podía haber sido fatal para nuestro grupo, que además era un grupo de profesionales. Entonces, si os parece, pongo pantalla y os pongo la presentación y bueno, os cuento esta experiencia, ¿no? ¿Veis la pantalla y me oís, Pedro? Sí. Vale. Sí. Pues bueno, muy sencillo y tal, pero lo importante es el contenido, creo yo, que puede ser interesante. Es la única vez en mi vida que he tenido que usar un airbag en realidad. Espero que sea la única. Y es un análisis de un accidente en avalancha en el macizo de Viñemal en mayo de 1995. Primero he puesto 93, pero no, fue en el 95. Perdonad que no lo he corregido. Principios de mayo de 1995, exámenes para la recuperación para guías de alta montaña, profesionales en ejercicio. Nosotros, Fernando, yo y 70 guías más, desde el año 92 hasta el año 99, nos hicieron 4 cursos, los guías de la Unión Internacional de Guías, para darnos la acreditación de guías de alta montaña UIAGM. UIAGM es Unión Internacional de Asociaciones de Guías de Montaña. Estos cursos fueron antes de que hubiera formación reglada, luego ya vino la formación reglada en España y a nosotros se nos homologó este título al nuevo, ¿no? Entonces ahí estábamos en un reciclaje. Este reciclaje, o sea, no en un reciclaje, perdón, en los exámenes de recuperación, 6 compañeros que les había quedado o una parte de escalada en roca o una parte de esquí y montaña. 6 candidatos había, compañeros nuestros, de nuestra quinta más o menos, de entre 58 a 65 años ahora. 2 guías de alta montaña, UIAGM, de la Asociación Española de Guías, uno era yo y otro era otro compañero, Alfredo. Y un guía de alta montaña francés, Jean-Louis Eberhard, tú te acordarás de él, Fernando, que era un observador de la Unión Internacional que venía siempre. Hago esto, la anamnesis, digamos, de lo que fue, para decir que éramos todos expertos, no éramos simplemente alumnos, sino era gente con una trayectoria profesional muy grande, ¿no? De muchos años y tal. Pero eso no quita para que pueda haber problemas. Nosotros vinimos desde Pont d'Espanya, ya habéis estado por ahí, seguro que habéis estado haciendo esquí de montaña, subimos por el Valle de Gop y fuimos a dormir al refugio de las Ulets de Gop, que es el que está en la Caron Hotel Viñemal, me imagino que lo conoceréis. Y ahí cenamos, el guarda nos dio de cenar y dormimos en el refugio. El programa del día siguiente planteado era subir al Petit Viñemal desde allí y por la Urquet de Baixelans hasta el refugio de Baixelans y de allí subir por la ruta normal y bajar luego por el mismo itinerario. Los candidatos, los compañeros guías a los que estaba evaluando, preparaban la ruta y organizaban la salida. Ellos tenían que encargarse de todo, pues desde valorar el parte meteorológico, el parte nivológico, que entonces no era tan exacto, hay que decirlo, entonces había poco, porque en los últimos años se ha desarrollado muchísimo, pero estamos hablando hace mucho tiempo. Y, bueno, todo lo que es la preparación de la salida. Luego, valorando hacia atrás, tendría que haber sido de la no salida, porque está claro que no eran las condiciones para hacer ese día nada por allí. Había nevado considerablemente, los días anteriores había entre riesgo 3 y riesgo 4, entonces también la escala europea era cuando comenzaba y no era tan exacta, ¿no? Una predicción meteorológica de anticiclón con subidas de temperaturas para el día siguiente. Aquí en un mapita así que he cogido, ya veis el refugio de las Ulets de Gop, ¿lo veis todos, Pedro? ¿Se ve? Vale. El refugio de las Ulets de Gop, lo vemos aquí, y la subida normal más o menos, bueno, toda esta es la cara norte del Viñemal, del Gran Viñemal, 3.298, la Puta Chausenque, Petit Viñemal, todo. El camino de verano va por aquí, pasa por debajo del pico de la Sede y después sube hasta la Urquet d'Ossú, de allí al refugio de Baixelans, que no hace falta llegar realmente,
y se sube hasta el Petit Vignemal, que tiene una esquiada bastante buena. Es el camino normal, que es la alta ruta pirenaica, de hecho pasa por allí. Bien, el día del accidente salimos tras desayunar a las 7:30, ya es tarde. En esquí de montaña, quizá en el Pirineo no estamos tan acostumbrados a los madrugones, ¿no? Eso lo reservamos, parece, un poco a los Alpes. Nos comportamos de diferente manera en los Alpes que aquí. Aquí no se nos ocurre salir a las 3 de la mañana, a las 4, a las 5, ¿no? Salimos siempre a las 7, a las 8, tal. No digo ni que tenga que ser siempre una hora u otra, pero sí que es cierto que nos comportamos de diferente manera. Ese día de hacerlo habría que haberlo hecho mucho antes, está claro, ¿no? Nos despedimos del guarda y fuimos subiendo, los candidatos se turnaban para dirigir el grupo. Pasamos por una zona cóncava, una ladera cóncava muy grande, de más de 400, 500 metros de desnivel, en la cara oeste del pico de la Selle. Espera, sí, en el anterior, aquí veis, es toda esta parte de aquí. Toda esta parte que es cóncava, ¿no? Pues esa es, por ahí debajo se pasaba, ¿no? Y allí íbamos todos en conjunto, los compañeros iban siguiendo un poco dirigiendo el grupo, como si fuéramos un grupo de participantes, de clientes, y ya bueno, empezamos a oír el boom, eso que hemos visto antes de la placa friable, ¿no? Y el que dirigía el grupo en ese momento, no me acuerdo si era Carlos o otro compañero, dice, oye, vamos a separarnos 40 metros, nos soltamos mochila, correas, dragoneras, bueno, las precauciones que seguimos siempre cuando hay algo más de riesgo. Y lo pasamos, todos en silencio, tal, se oía ese boom, que quiere decir que había una placa bastante hueca allí, ¿no? Pasamos la zona sin mucho más comentario y continuamos hasta la Quai d'Ossau. Nos acercamos al refugio de Baixelans, aunque no hay que llegar, pero bueno, llegamos hasta allá. Cuando estábamos en el refugio, vimos a un esquiador de montaña solitario que sube hacia el pico de la Selle. En este caso, digamos, por ver, nosotros estábamos aquí y vimos que alguien venía foqueando y subía hasta aquí, hasta el pico de la Selle. Vimos ahí a alguien a lo lejos, bueno, tampoco le dimos más importancia, no sabíamos quién era, uno que iba solo y ya está, ¿no? Y nosotros continuamos hacia el Petit Vignemal. Sobre las 11 de la mañana la temperatura fue subiendo mucho, la nieve comenzó a transformarse, había nevado mucho, ya os digo, y eso que se pone brillante la nieve, típico de cuando hace calor y tal. Y de repente se abre un silencio entre todos. Yo me acuerdo de ese momento, ¿no? Todo el mundo nos quedamos callados, no sé, fue como algo que se empieza a transmitir entre todos, ¿no? Y uno de los candidatos, yo creo que fue Manolo Serrano, un guía de aquí, muy buen guía, ya está jubilado, pero es un guía excelente, dice, oye, esto se está poniendo feo, ¿no creéis que deberíamos bajar y tal, ¿no? Y fue el primer momento, después de ese silencio, en el que notamos que no estábamos donde debíamos estar, ¿no? Al momento todos estamos de acuerdo y lo que digo, se percibe en el ambiente que todos nos miramos como diciendo, ¿qué hacemos aquí? No es el sitio donde debíamos estar hoy. Comenzamos a bajar, eso sí, organizadamente, separados, en muchos trozos vigilando todos y esquiando solo uno. Bueno, pues ya con las precauciones que tienen cuando te das cuenta que hay un cierto riesgo, ¿no? Cuando ya hemos pasado la Quai d'Ossau hacia abajo y vamos hacia el Valle de Bob, en la cara oeste del pico de la Selle, que ya hemos visto antes, por donde habíamos pasado y sintió el boom, vemos que hay una pequeña avalancha. Jo, fijaros, por donde hemos pasado esta mañana había una pequeña avalancha. Si ya lo decía yo, vaya, jo, bueno, no ha sido muy grande, tal. Pero de repente uno de nosotros, no recuerdo quién fue, vio un bastón en la avalancha. En unos segundos, eso sí, hay que decir que hicimos muchas cosas mal. En unos segundos nos organizamos rápidamente. Todos pusimos el arma en recepción al momento. Yo, no sé por qué razón, dije, me encargo de vigilar y avisar.
Entonces yo ya me fui directamente al final de la avalancha en un pequeño montículo que había para estar protegido y poder estar viendo por si había alguna otra avalancha. Eso en los cursos de avalanchas, ya sabéis, pues esa organización que tiene que haber, ¿no? Vigilando para que si había una nueva avalancha avisar y tratando de comunicar por radio con el refugio. Uno de los compañeros que llegó al bastón tiró del bastón y no había nada. Y ya comenzaron todos la búsqueda, la fase secundaria, con armas entonces analógicos, no había todavía digitales. Yo sigo vigilando y tratando de comunicarme con el refugio y no hay respuesta. En menos de 1 minuto y medio se localiza a la víctima enterrada. Fue muy rápido. O sea, vuelvo a decir, allí sí que reaccionamos bien y tal, porque ya sabéis que esto a veces cuando lo tenemos muy entrenado cuesta, ¿no? Se paleó y a medio metro aproximadamente está la cabeza de la víctima, la boca llena de nieve. Se libera lo más rápidamente posible las vías respiratorias, se continúa paleando para tratar para sacarlo. Costaba porque él estaba de pie, anclado al fondo de la nieve por el esquí atado a su correa de seguridad. Yo quizá desde entonces siempre he dicho que no me gustan las correas de seguridad y prefiero claramente los frenos. Es cierto que hay correas que pues saltan, tal. Pero vamos, en ese caso él estaba como si llevara un ancla, su pierna estirada de pie y a poca distancia de la parte de arriba. Allí fue definitivo posiblemente el tema de la correa de seguridad, que no hay tan perfeccionadas como ahora, ¿no? Como siempre, eso es un debate, cada uno puede tener su opinión, lo importante es que sepamos, ¿no? Se intentó la reanimación y se siguió intentando, pero no hubo posibilidad de reanimación. Debía llevar ya mínimo media hora allí, ¿no? Desde que nosotros la habíamos visto. Bueno, al final conseguimos contactar con otro compañero que estaba en el refugio, que avisó a la gendarmería y en unos 25 minutos llegó el helicóptero de la gendarmería francesa. El fallecido era el guarda del refugio que nos había dado de desayunar por la mañana. No se le reconocía cuando llegamos a él y al final lo sacamos, no se le reconocía porque tenía la cara totalmente hinchada, lógicamente. Él era un corredor de esquí de montaña muy experimentado, muy fuerte. Había salido tras hacer las tareas, darnos el desayuno, limpiar el refugio, tal, salió a foquear. Todo esto ya nos enteramos después porque el compañero con el que yo hablé, tal, dijo, sí, el guarda ha salido, tal, pero en ese momento no lo sabíamos. Se había subido al pico de la Selle desde Baiselans, que era lo que habíamos visto nosotros, y en vez de bajar por la normal se tiró por esa pendiente, que es una pendiente de 30, 35 grados, empinada, pero esquiable. Lógicamente ese día no se debía porque había ahí una placa clara. Al llegar a la cima se lanzó por la cara oeste, empinada, cóncava, y cortó una placa tremenda, muy grande. O sea, la sensación que tuvimos cuando vimos nosotros, una pequeña avalancha, tal, era una avalancha tremenda, o sea, de una anchura aproximadamente de 200 metros y, bueno, pues todo lo que es esa pala, unos 600 metros cayó, ¿no? Luego nosotros ya cuando la gendarmería recogió el cuerpo del guarda, continuamos la bajada al fondo del valle con la máxima precaución. Ahora, allí sí, como os digo, ya cuando pasó todo reaccionamos bien, no antes. Gorro puesto, capucha del anorak, liberadas todas las ataduras de la mochila, dragoneras, correas, de uno en uno, esquiábamos solo de uno en uno. Y además esquiando en Cristiania, muy suave para no hacer ninguna presión. Llegamos al refugio, lógicamente muy tristes. Primero por el fallecimiento de... ¡Hombre, el noruego! Primero por el fallecimiento, lógicamente, de esta persona, que no lo conociéramos, pues es una pena tremenda. Y luego también por la sensación de que lo habíamos hecho mal, que nos podía haber pasado a varios de nosotros cogernos y que, bueno, pues esa sensación que te queda de decir, pero ¿cómo hemos podido meter la pata así, ¿no? ¿Cómo hemos podido ser tan poco previsores, ¿no? Bueno, yo un poco analizo aquí demasiados errores, no hay excusa. Yo ya sabéis que aparte de guía, soy psicólogo también. Seré malo porque cuando haces muchas cosas no haces ninguna bien, ¿no? Pero he dado muchos cursos a
guías de montaña y tal, he escrito algunos artículos en la revista de los guías y tal sobre los factores psicológicos que te pueden hacer llevar a tener un error, ¿no? Y este error que tuvimos nosotros, yo le llamo que se diluye la responsabilidad. Y pasa precisamente en grupos de expertos, de amigos, de profesionales, de un club expertos, ¿no? Si Fernando no dice nada, será que todo va bien. Y Fernando dice, si Javier no dice nada, será que todo va bien. O si voy yo con Pedro, o con Santi, oye, pues, bueno, si Santi no dice nada, pues será que todo va bien, ¿no? Y se crea ese silencio en el que nadie dice, porque si nadie dice es que todo irá bien, ¿no? Se diluye la responsabilidad. Si él no dice nada, será porque todo está bien. Si el otro no dice nada, será porque todo está bien. Y entonces, además, nos saltamos los protocolos, ¿no? Yo, un pensamiento que tengo a veces, una frase que oí una vez en una reunión de guías no me acuerdo en qué sitio fue, pero en una reunión con guías de todo el mundo, se nos olvida que en la montaña solo se puede hacer algo algunas veces y no todo siempre, ¿no? Se nos olvida que no siempre hay una solución técnica para un problema. Bueno, sí la hay, que es la renuncia. Hoy no puedo salir. Ese día simplemente nosotros teníamos que haber vuelto por el valle, o mejor, no debíamos ni siquiera haber subido al refugio el día anterior con las predicciones que había, que incluso en ese tiempo ya había unas predicciones bastante razonables, ¿no? En las salidas de un club, de un grupo de amigos, de iguales, siempre tiene que haber un responsable. El responsable no manda, pero sí propone, para evitar ese silencio. ¿De acuerdo? Nosotros ese día, pues, ¿quién era el responsable? Hombre, estábamos 2 guías que éramos los evaluadores, estaba un observador, estaban 6. Es un día fácil para que se cree esa situación. Entonces, yo creo que una clave es que haya siempre un responsable. Generalmente es el más experto, el que más sabe, si es un guía profesional, el guía profesional, que no quiere decir que tenga que decir en todo momento lo que se hace, pero sí que evite ese silencio, que proponga. Llegamos al parking, ¿debemos salir? Si no, mantenemos el itinerario que teníamos previsto, si no, solo esa pregunta ya nos evita ese silencio que nos puede hacer tener un accidente. Y sobre todo, evitar que la responsabilidad se divida. Todos conocéis y lo utilizáis el método 3x3, tampoco es el día hoy para ponernos a hablar sobre ello, ¿no? Pero yo creo que si en cada salida, aparte de las cosas concretas, del protocolo del larva, del protocolo del material y todo eso, si utilizamos un poquito el método 3x3, patentado entre comillas por Werner Munter, un guía alta montaña suizo que trabaja en el Instituto de Davos, que es uno de los sitios más desarrollados de avalanchas del mundo, pues sabemos que tiene que haber un triple filtro, que es el regional, el local y el de durante la marcha, ¿no? El de ayer cuando programo la salida, el de cuando llego al parking de Astún y valoro lo que voy a hacer, o de donde sea, o del Portalet, y el de durante la marcha, rehaciendo constantemente el itinerario que he previsto. Ese es un filtro, ¿no? Regional, local y durante la marcha. Y luego el otro, que es la predicción meteorológica nivológica, la composición del grupo y el itinerario que he elegido, ¿no? Uniendo las 3 variables de un lado y las 3 variables de otro es lo que nos va a ayudar un poco a tomar la decisión. Pero vamos, el resumen de hoy no es de esta pequeña rollo, no es más que los errores que tuvimos ese día, el accidente fatal que no tuvo que ver con esos errores, pero fueron por los errores del guarda, también una persona experimentada, y esa sensación de silencio que se crea cuando todos nos damos cuenta que nos hemos metido en algo que no debemos. Y nada más. Es real, es un caso real totalmente. Hola, Adolfo. Bueno, ¿queréis preguntar algo? Silencio. Aquí no tiene que haber silencio. Yo no conocía el caso, por desgracia, porque tenía amigos entonces en Sarsán, que es un pueblecito al lado de Lourdes, y conocían a los padres del guarda y, bueno, además tuve relación.
Y un poco lo que has dicho del silencio y tal, no lo había visto así, pero yo vamos, es brutal. Como me lo has dicho, es brutal. Yo que salgo mucho con mi hermano, sucede luego al final del día, ¿no? Que te pones ahí cuando estás ya en la tienda tal y empiezas a comentar y, pues yo, como no decías nada aquí, pues yo tampoco te dije, como no sé qué, y muchas veces dices, pues sí, eso es verdad, eso es, vamos, yo me lo apunto. Y luego por lo del guarda al final también es un poco que se baja un poco la guardia cuando tú, ¿no? Cuando tú estás ahí en la rutina de siempre, que a ver, también igual no lo ves con esos ojos, ¿no? Los riesgos, ¿no? En general. Sí. Digo todo esto, que un poco lo llevaría al otro terreno, haciendo un poco así, bueno, no sé, pero qué decir, nosotros, pues eso sí, salimos, que yo este año nada, ¿no? Pero salimos siempre en Astún, ¿no? Entonces, Astún es como casa, ¿no? Toda esa zona es tan como casa que ahí igual tiendes a estar un poco menos tensionado que cuando vas a otro terreno más. Imagínate que si vamos a Panticosa o tal, pues igual, hablo por mí, quiero decir, ¿no? Que cuando estás siempre subiendo a un sitio, pues también estás como un poco más relajado. Nada más que eso. Sí, yo creo que, claro, el guarda vio una huella buenísima para salir esa mañana, que habíais pasado un montón de gente. Eso también anima a continuar. Posiblemente también. Yo ya he hecho la reflexión primera de nuestros errores. Yo no tenía que analizar ahí los errores del guarda, ¿no? Sí, siguió nuestra huella hasta el collado de Alorquet de Ossú y luego ya se fue al pico de la serie. Posiblemente, a lo mejor, también dijo él, si van todos los días, ¿por qué no voy a ir yo, no? Puede ser. Está claro que nosotros ahí no tuvimos una actuación como debería haber sido. Directamente no había que haber salido o deberíamos habernos ido. O sea, montaña solo se puede hacer algo algunas veces, no todo siempre. Ya, yo creo que es un poco otro ejemplo de que puedes hacer las cosas mal y no pasarte nada, porque a vosotros en concreto, al guardia no, lógicamente. Pero a vosotros, si no hubiera ocurrido el accidente del guarda, ese día a lo mejor pues hubierais vuelto pensando, no lo sé, y bueno, igual vosotros no, sois guías experimentados, pero igual otra persona hace lo mismo que vosotros, no le ocurre nada y llega a casa pensando que ha hecho todo bien y que por eso no le ha ocurrido nada. Y sin embargo ha hecho un montón de cosas mal. Bueno, yo, si me dejáis hablar un poquito, ¿se me ve? No, se te oye, pero no se te ve. Espera, a ver. ¿Ahora se me ve? Ahora sí. Ahora sí. Bueno, yo que tengo ya 61 años y que empecé en el esquí de montaña pues con 18 o así, podría contar bastantes cosas como decía Javier o como Fernando conocerán. Claro, en esas épocas la realidad es que la predicción de aludes, pues prácticamente salíamos sin predicción. Salíamos un poco como nos parecía. Ese bluff que hace la nieve al haber una bolsa debajo, al romperse, yo particularmente y afortunadamente para mí lo he oído varias veces en mi vida. Varias veces, o sea, y en algunas sí que es verdad de que ya por entonces y sin saber claro el riesgo que corríamos, se nos ponían los pelos de punta. Porque claro, o sea, yo tengo un recuerdo de haber hecho el Swan a 2 astazos y volver hacia la brecha de Tucarroya, a la gente que conoce esa zona, volver a media ladera y hacerlos un bluff allí. Y claro, luego eso lo ves esperando y ves que todo es una piedra lisa y tú caminando ahí sobre la nieve decías, bueno, la que hemos librado, ¿no? Esto viene un poco a lo que Yeyo estaba comentando más de una vez, que dice, bueno, hombre, sí que es verdad de que hemos asumido muchos riesgos. Yo soy consciente de que en la montaña, a ver, hay muchos días que has asumido riesgos y que hemos tenido un ángel de la guarda que ha trabajado a destajo. Pero la verdad también es de que creo, porque lo he leído por ahí, que la mayoría de los aludes que provocan víctimas se hacen con factor de riesgo 3, porque es cuando da una falsa seguridad a la gente de salir, el riesgo no es demasiado elevado, pero luego las condiciones se pueden agravar. Y bueno, la verdad es que el factor de riesgo 0 no existe.
El que sale a la montaña sabe que de alguna forma el riesgo siempre puede estar ahí. Entonces yo lo que creo es que lo que debemos ir preparados. Lo que decía Pedro, esquiar de uno en uno, o sea, tener los protocolos sabiendo que, bueno, estás dentro de ese riesgo, activar tu sexto sentido y tener los protocolos ahí todo el rato, digamos, a flor de piel, ¿no? O sea, esquiar de uno a uno, distancia, procurar encontrar la mejor bajada con la menor pendiente posible o la mejor orientación posible. Bueno, eso es lo que yo pienso. Sí, un poco, añado alguna cosita más y me iré acordando luego. Otra de las cosas que comentaba Mamen, que también nos pasa a nosotros, es que toda esa ladera que bajamos está toda llena de huellas. Había bajado mucha gente antes, por muchos sitios, un poco más adelante, un poco más a la derecha, un poco más a la izquierda, y eso también da una sensación de falsa confianza, ¿no? Es, pues si en baja no han tirado, pues le voy a tirar yo, ¿no? Pues sí, pues bueno, puedes tirar. Porque además, claro, me bajo por zonas un poco más suaves y se fue a buscar una zona un poquito más empinada. Pues claro, justo llegó y la tiró. O sea, pero bueno, Pedro, también lo que dices tú, y haciendo bien los protocolos y teniendo una buena formación, que todos sabíamos perfectamente cómo había que acudir, pues lo que dice Javier, ¿no? Y en un momento determinado, activar el arma bien y encontrar rápido, ¿no? O incluso, me acuerdo luego me comentaba Ignacio cuando estuvimos hablando y tal, que claro, para él fue lo que fue unos pocos minutos o unos pocos segundos, para él fue un tiempo enorme, ¿no? Lo vivió todo con mucha intensidad. Y decía, me estaba acordando cuando me dijeron que tenía que tratar de flotar, así hacia atrás, de espaldas, y con los pies por delante, pues justo pasó por encima de piedras. Llevaba un golpe en la pierna que luego tenía una herida, que no le rompió el pantalón, pero el golpe se lo dio con la piedra, porque se dejó una herida en la pierna, ¿no? O sea, son cosas que dices, bueno, a ver, sabemos que hay riesgos, pero también sabemos que si usamos buenos protocolos, no nos saltamos, los hacemos siempre. Y luego, pues tenemos una buena formación, posiblemente las consecuencias igual las evitamos, ¿no? O las suavizamos, ¿no? Que nunca, la seguridad 100% nunca las vas a tener. Y una de las cosas, y ya termino, que me llevó a montar el grupo de esquí de montaña de Centro Mayencos es que salía muchos días solo, como salió aquel día el guarda de montaña. Y un día tuve una luz al lado de la estación, justo donde yo había esquiado siempre muchas veces y me asusté mucho. Y llegué abajo que no me sostenía las rodillas. Y fue el último día que dije, yo no puedo seguir saliendo solo. O sea, es que no puedo. No porque hay veces, no siempre, hay veces que la montaña avisa y hay que escuchar, yo creo. Y es importante, como dice Javier, pues bueno, comentar las cosas, que los demás lo escuchen, que igual la experiencia que yo he tenido y tú no la has tenido, yo trato de transmitir, ¿no? Para que aprendas lo que yo he aprendido, ¿no? No siempre eres capaz de aprender con lo que ha hecho la experiencia de otro, siempre te enseña más la tuya, ¿no? Pero hay veces, bueno, procuramos, ¿no? Que sea así, ¿no? Que nos ayudemos unos a otros, ¿no? En la montaña es muy importante tomar esas decisiones conjuntas, es importante, llevamos 2 fines de semana seguidos que hemos descartado la actividad, o sea, estamos a mitad de Siberia y nos dimos la vuelta, o el otro día en Tandñera decidimos que no lo hacíamos, ¿no? Porque se nos hacía tarde, cada vez fue una cosa diferente, ¿no? Por condiciones en la meteorología, por el tiempo. La montaña va a estar ahí muchos años y tenemos muchos años para seguir haciéndola. Ahí está Julio que nos lo demuestra, ¿no? Con lo cual, pues, oye, no hay que tenerle miedo, hay que tener precaución y tomar las medidas y planificar bien, como dice Javier, y dar bien las condiciones. Tenemos mucha información, podemos formarnos bien. Bueno, yo creo que es algo en fin, que no hay que asustarse, hay que ser consciente de lo que hay, de lo que tenemos entre manos y no arriesgar más de la cuenta, pero bueno, que como dice yo también, siempre que salgas vas a tener un riesgo, el riesgo cero no existe, eso está claro.